Hola, muy buenas. Otro de competencia perfecta. Bueno, aquí me hablan esta es la curva de demanda de mercado. Son un mercado en el que hay empresas que funcionan en competencia perfecta. Hay una demanda de mercado que viene dada por esta función. Y luego aparecen dos términos así un poco raros. Dos términos que os pueden confundir. Me hablan pues aquí no me dan costes, me dicen, la escala mínima eficiente es 2 y el mínimo del coste medio a largo plazo es 6. ¿Cuál es el número máximo de empresas que pueden operar? Bueno, pues la idea es la siguiente. A ver, sabemos por la teoría, imaginar que esta es la curva de coste medio a largo plazo. En el largo plazo, se supone que la curva de coste medio me da muchísima información. ¿Por qué? Porque el punto mínimo, el mínimo del coste medio a largo plazo, que es este punto que he marcado aquí, pues tendrá un valor en el eje de la X y un valor en el eje de la Y. En el eje de la X me dice la cantidad mínima que debe producir cada empresa. ¿Vale? O sea, aquí me dará un valor. En este caso, a este punto que hay aquí, al número mínimo de unidades que tiene que producir cada empresa, se le llama escala mínima eficiente. O sea, para que sea eficiente, una empresa debe producir como mínimo 2 unidades. Pues la escala mínima eficiente viene a ser eso, el mínimo del coste medio a largo plazo, y nos indica la cantidad mínima que tiene que producir cada empresa, pues, para poder funcionar. Y el precio, o sea, el valor en el eje de la Y, el punto que está aquí, ese será el coste medio mínimo, ¿vale? El coste medio mínimo, esta curva es la curva de costes medios y el mínimo está aquí. Pues el coste medio mínimo nos alcanzará a los 6 euros. Bueno, ¿qué significa esto? A largo plazo, el coste medio mínimo, o sea, ese será el precio de mercado a largo plazo, ¿vale? Recordad que en competencia perfecta, en el largo plazo, las empresas no tienen beneficios económicos. Bueno, si ya miráis el manual, si hubiese beneficio económico, eso incentivaría que entrasen más empresas, producirían más, bajaría el precio, bueno, historia. Eso, mirad el manual que viene muy claro. Entonces, en el largo plazo, el beneficio económico es cero. Entonces, el precio de mercado será el mínimo del coste medio, que me lo dan, que es 6. Bueno, pues como yo tengo la función de demanda, a ese precio, ¿qué cantidad se va a demandar? Pues si el precio es 6, pues 100 menos 6 son 94 unidades. O sea, en ese mercado se van a consumir 94 unidades a un precio de 6 euros. Vale, aquí a mí me piden no el número de empresas que hay, no, el número máximo de empresas que puede haber. Vale, como yo sé que cada empresa como mínimo tiene que producir 2 unidades, pues si cada una produce como mínimo 2 unidades, voy a ponerme en el peor de los casos. Vamos a suponer que cada una produce 2 unidades. Pues si en total tienen que producir 94 y cada una como produce 2, pues 94 entre 2, estos son 47. Pues como mucho puede haber 47 unidades, 47 empresas que funcionen en ese mercado. Como mucho. Puede haber menos, porque a lo mejor alguna produce más, pero como máximo puede haber 47 empresas. Eso suponiendo que todas producen 2. En el momento que ya esto no ocurra, pues ya habrá menos. Pues la pregunta que me hacen no es cuántas empresas hay, sino cuál es el número máximo de empresas eficientes que cabe esperar que funcionen en ese mercado. Pues se espera un máximo de 47 empresas con esos datos que nos ha proporcionado el ejercicio. Muy bien, recordad que a este punto se le llama, al mínimo del coste medio, se le llama escala mínima eficiente. Y ese es el mínimo del coste medio, o sea, el mínimo del coste medio a largo plazo. Muy bien, pues ejercicio resuelto.